Sur solamente beneficia a ciertos países, a Brasil, Argentina, que son los más poderosos. No vamos a poder comerciar con países de afuera. Entonces, de notar que esta elección ha sido demasiado, ha sido importante, sí, ha sido muy importante, porque vamos a llegar a un momento de transición también, de un proceso, entre comillas, el proceso de cambio que ha folclorizado muchos de los aspectos que teníamos dentro del país, pero o sea, sí hay una transición a una nueva etapa donde veremos en los próximos días qué es lo que vamos a va a pasar dentro del país, pero los primeros momentos estamos viendo, vuelvo a repetir, el dólar creciendo en el tema de la cotización. Veremos si va a haber la recuperación económica que se tiene, porque no olvidemos que el político que entre en términos más liberales y que quisiéramos hablar, no debería afectar tanto a nuestra economía, pero en nuestro país parece que dependemos bastante de ello. Muestra es lo que en esta votación mucha gente del Popular eh, ha votado eh, por estos candidatos, Rodrigo Paz, por el simple hecho, no creo por el hecho de decir sobre los bonos, pero sí me voy al punto de que era como un candidato con el que se identificaban más, ¿no? Con ambos candidatos, más con Lara. Entonces, en este sentido, vamos a ver un ligero cambio en el término de no girar tanto a la derecha, pero vamos a ver una nueva etapa donde se va a cambiar de actores, pero esperemos que no se mantenga lo mismo que se estaba haciendo anteriormente, pero lamentablemente creo que sí se va a mantener eh, el esquema que nos está sangrando, como es este tema de las empresas públicas, donde hay más pérdida que ganancia y necesitamos ver, bueno, como futurólogos, tal vez decir que va a pasar un desastre, pero en Bolivia siempre estamos al borde del abismo y extrañamente no caemos. Gracias. Gracias, José. Y mira, con lo que has comenzado, me ha parecido bastante interesante cómo es que se podría decir, hoy hemos cumplido un deber soberánico al ir a votar. Sí, así, soberánico. Eso es lo que ha pasado en últimas. Más allá de que haya ganado quien haya ganado, y que también comenzar a reflexionar de que y esto que se pueda difundir hacia toda la población, hacia todos los que se pueda, de que el voto, el ejercicio del voto, no es solamente una, o no tendría que confundirse con el ejercicio democrático, sino que Bolivia siempre se ha caracterizado por ser una población altamente politizada y muchos encuentran en eso un lastre, más bien quizás esa sea una de las vertientes, una de las cosas que más allá de todo lo que podría decirse en negativo de los movimientos indígenas y demás que por acá todavía persisten, al parecer, esta es una hipótesis, esta concentración de maduración, de una interpretación de altura política podría ser dada por este tipo indirectamente de influencias que hay todavía de resistencia acá, que porque no se entregan todavía hacia las cosas, es que no se entregan a los tejemenejes de la realidad y que de una vez ya se acabe de caer esto, ¿no? Por eso quizás todavía estamos acá, justamente por esta complejidad que se niega a morir, que se niega a entregar todo y que de una vez ya Bolivia desaparezca o se haga lo que se tenga que hacer, pero que corra bastantes ríos de sangre o digo, bastantes aguas de sangre sobre el río para que luego se consolide lo que se tenga que consolidar.
me refiero a eso. Al parecer es ese el punto que todavía acá no acaban de comprender y también hasta ahora les es un dolor de cabeza para lo que es la administración de quien esté en la Casa Blanca. Bolivia siempre está ahí, se lo ha tratado de neutralizar de distintas maneras, con el plan Bohan, con nuevos, ¿qué se llama?, con, potenciando un polo que podría equilibrar, que era la cuestión oriental y Santa Cruz, y demás cosas. Ahora incluso se podría pensar en la tesis de que incluso han minado lo que es la posición del Chapare y su principal caudillo, Evo Morales, para decir, ahí está, eran narcotraficantes. Incluso esa posición se podría hoy sostener, pero eso no niega pues que todavía el carácter cuasi político que las comunidades todavía tienen en el campo, pues es nomás al parecer esa referencia de memoria histórica que todavía hace pues que no nos vayamos todos al tacho, no acabemos de caer en el barranco de esta realidad, porque todavía hay, pues, hay todavía resto crítico, hay todavía algo de resistencia. Hablando de las cuestiones técnicas de economía, pues sí, hay que mencionar nomás que sí, somos parte de ese poder de la contabilidad, de las técnicas de la ingeniería económica, macroeconómica y demás, cálculos administrativos, macroadministrativos y demás. Sin embargo, de nuevo, apelamos a la tesis de que no solo a Bolivia, sino a todo lo que se considera el conjunto periférico, siempre llegan las cosas tarde. ¿Por qué sigue hablando en estos instantes de cuestiones de economía, índices y demás, falta de dólares y demás, cuando ya se sabe que en los ¿qué es esto? En las premiaciones de los Nobeles, lo publiqué esto sí por este grupo, uno de los Nobeles en economía. Son tres, pero de los tres tienen una intención y una raigambre más relacionado hacia lo que es la línea histórica y desarrollo histórico de la economía como tal. Y no es de la economía a nivel mundial, no es de la economía de Bolivia o de algún otro lado, sino de sus realidades. ¿Qué estaría dando entonces a entender este tipo de premiación? Porque algo debe ser de científico que deben tener ellos, que deben haber encontrado algo que de verdad valga la pena, por lo menos para ver cómo es que pueden resolver las problemáticas que se desarrollan dentro de las economías de esas realidades. De lo que se trata entonces quizás es de nuevo adelantarnos a esa condición de periferia en la que siempre estamos, cuando ya ellos ya están superando esas líneas de lo que eran las cuestiones económicas, macros o solamente lo puramente técnico y de ingeniería. Por otro lado, diríamos, en las líneas de aquellos que le llaman lo puramente científico, ya se están viendo las cosas que incluso la cultura y otros son también factores que influyen en el movimiento económico como tal. Por tanto, no son solamente las variables. Si esto es verdad, entonces, ¿por qué acá le seguimos dando lata y cobertura a los tecnócratas como tal? Por un principio de soberanía deberíamos no hacerles caso solamente a ellos, sino, pero bajo esa observación que se está haciendo a partir de la prevención de Nobeles y otros, pues comenzar a declarar nuestra propia línea de pensamiento económico. Es algo osado, pero la soberanía se juega en esa línea. De esa manera es que se necesita pues de aparatos multidisciplinarios y no solamente de gente que esté elucubrando ideas como pueden ser los de filosofía, se necesita gente de economía, sociología, ingeniería, matemáticas, técnicas y otros que cada uno vaya desarrollando esta línea desde sus oficios, desde sus buenos oficios y vaya aportando nuevas cosas hacia lo que podría ser un proyecto soberano para todos, porque Bolivia es de todos, no es de unos solos cuantos, no es de una casta o de lo que estaba llamando también Estrella, esta famosa casta política que apunta a mi ley, que hoy sí se puede entender, es paz y demás. Sobre lo que mencionaba acerca de los policías, sí, hay pues, esto lo hablaba la otra vez con Juan Manuel y le decía, pues sí, claro, en Lara es policía, pero no, ni siquiera es policía, es ex policía, que es peor, lo han sacado ahí, y a un policía si lo sacan es pues se está pasando de la regla. Si ya de policía es corrupto, imagínense, sacarlo de esa entidad, pues ya deja mucho hablar. Y para colmo algunos lo llaman capitán. Será como el Capitán América, porque de título no tiene ya lo han degradado.
las vistas sería, pero en últimas de negociar con Estados Unidos, con la multipolaridad o si no con quién, en últimas de ir y comenzar a desarrollar y hacer estrategias como las que ha formulado Turquía, la de Erdogan, Turquía, que está en la OTAN, pero también está en tratativas y ahora forma parte de lo que es el grupo BRICS Plus. ¿Cómo uno puede explicar este tipo de, entre comillas, inconsistencias radicales o hasta ideológicas? Erdogan va a decir, simplemente estamos haciendo lo que es en beneficio de, sí, es en beneficio de lo turco. Se trata de eso. No es en beneficio de apoyar, ser como a veces hasta Milei mismo ahí se está rayando cuando dice, no, pues somos aliados estratégicos y geopolíticos de Estados Unidos y de Israel. Bueno, ¿y eso en qué le beneficia? Pero debe beneficiarle en algo. Debe ser ahí, sí, el cálculo de la realpolitik como tal. De otra manera, pues no te estás entregando, lamentablemente. Te estás entregando y en bandeja, como presidente o como tal, y estás entregando la soberanía de tu país quizás cuando haces ese tipo de tratativas de manera ingenua, solamente por ser el team, por ser, no sé, el procapitalista o demás. No, desarrolla si quieres tu propia línea de capitalismo, si tanto te apetece, bueno, pero desarrollada de manera soberana, si es que eso alcanza la palabra como tal. A ver, primero vamos a darle la palabra a José y luego a Anatoly está levantando la mano. Adelante. Aló, aló. Buenas noches, estimados compañeros. Te escuchamos, Enrique, adelante. Bueno, el tema de hoy día creo que es importante porque la, el panorama se nos pinta de una nueva derecha, ¿no? Que se alimentó de la izquierda en el sentido de que esa nueva clase media con falta de formación en estos 20 años obedece a este tipo de respuestas, digamos, de una especie de voto castigo a este último gobierno, sobre todo ante la ineficiencia, utilizando, ¿no? que valores neoliberales ante las respuestas de la crisis mundial, ¿no? Porque esto no es una crisis generada solo por Bolivia, sino es que los demás países también están batallando, ¿no? Frente a una crisis económica, social, política, ¿no? Ecuador, Perú, muy poco se informa de eso, pero creo que aquí en Bolivia el tema de repensar el tema de la clase media es fundamental porque la nueva clase media, los nuevos jóvenes, si tú quieres, digamos, jailones, están muy mal formados, podríamos decir, a la hora de leer este tipo de acontecimientos. Me refiero a gente que no ha vivido, por ejemplo, en los tiempos en los cuales nuestros padres también hacían colas, ¿no? Para comprar pan, para comprar diésel, cosas así, ¿no? A mediados de los 80, ¿no? Cuando se dio la hiperinflación, cuando obviamente un país igual Bolivia, ejemplo mundial, de tener una hiperinflación que solamente se dan en países que han tenido guerra, ¿no? Y Bolivia sin tener guerra ha sufrido un fenómeno tan desastroso por el mal manejo económico, ¿no? O en este caso mal manejo de la crisis, ¿no? Porque obviamente en el gobierno de la UDP las variables son las mismas que tenemos ahora, ¿no? Y ahí también creo que el problema de repensar la economía en términos de soberanía, creo que hay una ausencia soberana, podríamos decir, porque toda la formación que se da en la actualidad es más, podríamos decir, tecnócrata, ¿no? Es esta palabrita mágica que a veces parece ser la solución ante la crisis, ¿no? Porque uno acusa de que la mala formación de los actuales funcionarios es la causa de los problemas, pero yo creo que va más allá, ¿no? Porque tiene que repensarse la propia economía, en este caso nacional, y hay un elemento fundamental, te lo da la epistemología, ¿no? El saber epistemológico creo que es una herramienta muy poderosa que tiene, digamos,
su toque, su relación, su interrelación con la filosofía. Y en este caso, para nosotros, en economía, la economía política. Ese tipo de debates no lo hemos visto en la universidad pública, sobre todo en este gobierno,